Buenas noches, mi nombre es Alejandra Ordóñez, estudiante de la maestría en Derecho Constitucional, y hoy expondré mi trabajo final de la materia Teoría del Derecho Constitucional, en el cual se realizó un análisis del derecho a la salud y su garantización mediante la Constitución del 2008. En el presente trabajo se analizó cuál es el alcance de la implementación del derecho a la salud según la Constitución del 2008. Para ello se abordarán dos temáticas que fueron analizadas dentro de clase, como lo son el positivismo jurídico y el neoconstitucionalismo. Se realizará una breve comparación entre ambos y también se hará mención a la sentencia 679-18 JP/20 de la Corte Constitucional, en la cual se abarcó el derecho a la salud, analizando la disponibilidad y acceso de medicamentos para las personas con enfermedades catastróficas. Para poder entender un poco mejor el trabajo, primero se debe empezar estableciendo qué es una constitución. Una constitución es la norma suprema de cualquier país. En esta norma se establecen derechos, deberes, garantías, principios, valores y también la manera en la que funciona el Estado. Según Gargarella y Curtis, autores revisados dentro de la materia, las constituciones tienden a surgir en momentos críticos para los países y generalmente buscan resolver un conflicto que está acarreando consecuencias políticas, sociales o económicas graves. La historia de nuestras constituciones nos puede ejemplificar esto de una mejor manera. En la Constitución de 1979 se estableció luego de una dictadura militar. La Constitución de 1998 se estableció para que se instauren políticas neoliberales y la Constitución del 2008 fue resultado de la inestabilidad política que atravesó nuestro país por más de una década. Sin embargo, se considera que nuestra Constitución actual, es decir, la Constitución del 2008, ha ido más allá de resolver un problema en específico, alejándose así del cortoplacismo establecido por Gargarella y Curtis, logrando generar cambios significativos dentro de nuestra sociedad, como por ejemplo el reconocimiento de derechos a cierto sector que ha sido discriminado históricamente. La Constitución ecuatoriana se encuentra dividida en dos partes: la parte dogmática, en la que se reconocen principios, valores, derechos y garantías que poseen los ciudadanos frente al Estado, y la parte orgánica, en la que se da a conocer cuál es la estructura y organización del Estado, así como las funciones y los poderes que tiene el mismo. Dentro de la parte dogmática de nuestra Constitución se ha reconocido el derecho a la salud. Este derecho se encuentra consagrado a través del artículo 32 de la Constitución. Además, resulta fundamental acotar que este derecho se encuentra relacionado con el goce efectivo de otros derechos, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social o también el derecho al buen vivir. El marco normativo de nuestro país contempla que el goce del derecho a la salud tiene que ser garantizado por el Estado, de manera universal e igual para todos los ciudadanos ecuatorianos. El sistema de salud ecuatoriano se encuentra dividido en dos sectores: el sector público y el sector privado. Dentro de las instituciones más reconocidas dentro del sector público tenemos el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No obstante, se debe mencionar que son varios los desafíos que se han enfrentado en torno al derecho a la salud, desde la exigencia de que los medicamentos consten dentro de un cuadro nacional de medicinas básicas, hasta la falta de recursos por parte del Estado por distintas razones como la corrupción o la mala administración de los pocos recursos que poseemos. Ello sin mencionar la calidad de atención que se recibe dentro del sector público, la burocracia que existe dentro de estas instituciones o el tiempo excesivo de espera que las personas deben soportar si desean ser atendidas, ya sea porque es su derecho o porque es un privilegio que no pueden costear, debido a que este servicio es bastante costoso en el sector privado. Varios de los mencionados han sido los factores que han dificultado la universalización del derecho a la salud dentro del Ecuador, volviendo a este tema uno de los retos más grandes con los que los gobiernos deben enfrentarse. Un claro ejemplo de ello se encuentra desarrollado dentro del documento de Alarcón y Suárez, quienes mencionan que 1 de cada 4 ecuatorianos no tienen acceso a ningún servicio de salud, cuestión que en pleno siglo XXI debería ser completamente inaceptable, aún más cuando no se ha mostrado mejoría alguna con el paso del tiempo y, peor aún, sabiendo que el 80% de la cobertura a nivel nacional es proporcionada por parte del sector público.
Para el presente trabajo se ha considerado pertinente realizar un análisis de la sentencia 679-18 JP/20 de la Corte Constitucional. Ello porque a pesar de que el derecho a la salud es uno de los derechos fundamentales de los ecuatorianos y debe ser garantizado por el Estado de forma universal y gratuita, tal como se mencionó anteriormente, su implementación efectiva ha experimentado múltiples desafíos. Para el análisis de esta sentencia que está relacionada con el derecho a la salud, hemos abordado el positivismo jurídico y también el neoconstitucionalismo. Según palabras de Atienza y Ruiz, autores revisados dentro de la materia de teoría del derecho constitucional, desde un enfoque positivista, podríamos mencionar que si el sistema normativo lo reconoce, entonces es válido. Sin embargo, cuando hablamos del derecho a la salud, esto podría resultar un poco discriminatorio. Un claro ejemplo de ello se da dentro de la sentencia, cuando el Estado intentó justificar su postura de negar el acceso a ciertos medicamentos porque estos no se encontraban dentro de un cuadro nacional de medicación básica. Ello, a pesar de que las personas que lo estaban solicitando eran personas que padecían de enfermedades catastróficas. Por otro lado, tenemos el neoconstitucionalismo. Esta corriente nos invita a interpretar la norma de una forma más amplia, tomando en consideración los derechos humanos, los principios y valores constitucionales. Un ejemplo de este enfoque tuvo lugar por medio del análisis que realizó la Corte Constitucional en esta sentencia. Al no remitirse únicamente a lo literal, expresado dentro del cuerpo normativo legal, sino más bien adaptando una visión mucho más amplia y garantista, analizando el caso de las personas en particular, debido a que, a pesar de que estos medicamentos no se encuentren dentro de este cuadro nacional, estamos hablando de personas que padecen enfermedades catastróficas, y sin duda alguna se debe priorizar y garantizar principios constitucionales y los derechos humanos en estos casos. En cuanto a la crítica personal que realizo a la Constitución, puedo mencionar que, si bien esta ha sido duramente criticada por parte de distintos autores, mencionando que esta es bastante amplia, considero que esta se queda corta cuando hablamos de un derecho tan importante como lo es el derecho a la salud, puesto que solo se desarrolla dentro de un artículo, a diferencia de otros derechos que cuentan con varios numerales, como es el caso del derecho a la libertad, que cuenta con 19 numerales. Personalmente considero que no se ha logrado garantizar la implementación efectiva del derecho a la salud dentro de nuestro país debido a distintas razones anteriormente ya mencionadas. Y sobre todo creo que una de las razones más grandes ha sido la corrupción, misma que está presente desde el otorgamiento de citas hasta negociaciones para obtener un puesto dentro del sector público, dejando a un lado la calidad de atención que se les brinda a los ciudadanos, quienes, además de tener el derecho pleno de acceder a servicios de salud, también pagan por el servicio mediante sus impuestos. Además, considero importante mencionar que nuestra Constitución no puede ser interpretada netamente de forma literal, puesto que estaríamos coartando su aplicación. Un claro ejemplo de ello fue la sentencia analizada, debido a que sin esta importante resolución, varias personas no hubieran tenido el acceso a su medicación, y eso hubiera costado incluso la vida de muchas de ellas. Personalmente, viví esta experiencia con un familiar bastante cercano a mí. La medicación que hizo efecto ante su enfermedad era bastante costosa, costaba alrededor de $5,000 cada ampolla, y lamentablemente no constaba dentro del cuadro nacional de medicina básica. Sin embargo, fue gracias a la resolución y la interpretación que realizó la Corte dentro de esta sentencia que se tuvo la oportunidad de poder acceder a esta medicina y seguir con el tratamiento. Como conclusión, si bien la parte dogmática de nuestra Constitución garantiza el derecho a la salud dentro de Ecuador, su implementación efectiva ha enfrentado varios desafíos y podemos decir que no ha tenido lugar debido a distintos factores. Considero que para que este derecho sea plenamente efectivo, se debería generar una nueva visión y gestión de la salud pública dentro del país. Debido a que actualmente todo se acomoda según el gobierno político que se encuentra de turno, y mientras las cosas se manejen de esta manera, lamentablemente no veremos cambios. Lo que personalmente considero que se debería hacer es buscar soluciones que nos ayuden a garantizar de manera efectiva
el ejercicio de este y todos los derechos que la Constitución consagra para los ecuatorianos, de una manera completamente ajena a los intereses políticos de un sector en particular y un grupo reducido de personas.